Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal de cocina Lorena Entre Ollas. Bueno, hoy no vamos a cocinar nada. El otro día a través de mi otra red social estuve preguntando, porque al final durante todo el tiempo que llevo cocinando con freidora de aire en el canal, son muchísimas las dudas, preguntas que me hacéis sobre la freidora. Entonces, puse una cajita de información para que me fuerais preguntando qué dudas o qué preguntas tenéis a la hora de adquirir, utilizar o cómo utilizarla de manera correcta. Así que digo, bueno, pues voy a hacer el vídeo porque es verdad que son muchas las dudas que surgen a la hora de cocinar o de adquirir una freidora de aire. Y llevo mucho tiempo cocinando y de esos errores también he aprendido yo, de ir mirando, de equivocarme y de volver a repetir recetas. Así que hoy os traigo este vídeo que espero que os pueda ayudar, y si se me queda alguna duda en el aire, alguna pregunta que queráis, ya sabéis, siempre en los comentarios y os contesto. Y nada, voy a ir por partes. En primer lugar, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de adquirir o comprar una freidora de aire? Depende de pues, cuántas personas somos en casa y dudas que os han surgido. Vale, en primer lugar, a la hora de comprarme una freidora de aire, oye, yo nunca he tenido una freidora de aire, ¿consume más que un horno? No. Mirar, un horno pues tiene una cierta capacidad que son 20-30 litros y una potencia. Cuando tú tienes que precalentar ese horno y cuando tienes que hacer una preparación, aunque sea de 5 minutos, el calentar ese horno, esa capacidad tan grande, al final genera una energía que no la necesitamos para precalentar una parte más pequeña, como en este caso cualquier freidora de aire, que a lo sumo puede llegar a los 8, 9, 10 litros de capacidad. Entonces, no va a consumir más, yo lo he notado además, ya os digo, después de tanto tiempo cocinando con freidoras de aire, el consumo de energía no ha subido para nada. O sea que si os tengo que recomendar, y un secreto que os tengo que decir es que yo ahora mismo mi horno está estropeado y no he hecho ni la mínima intención de arreglarlo. ¿Por qué? Como ya sabéis, tengo unas cuantas freidoras de aire y a mí, por los que somos en casa y por las preparaciones que realizo, no necesito para nada el horno. Así que nada, no consume más que un horno, todo lo contrario, pensar en la capacidad a la hora de calentar, si tuvierais que calentar algo más grande, a la capacidad que tienen las freidoras de aire. Primer punto. Después me preguntáis, no solo a través de YouTube, sino las personas que conozco, cercanas, amigos, compañeros de trabajo, siempre me preguntan, Lorena, somos, imaginaros, 4 personas en casa. ¿Qué tipo de freidora me tengo que comprar? Porque además he encontrado una en el mercado que vale 60 euros. Y claro, normalmente valen 130. Mirad, a la hora de elegir una freidora de aire, que es un pequeño electrodoméstico que os va a durar muchísimo si lo utilizáis bien, que además hoy os traigo en este vídeo pequeñas recomendaciones para que os dure muchísimo. Ya veis que yo las que tengo pues hace 3, 4, 5 años que las tengo y están como el primer día. Primero, hay que tener en cuenta los materiales. No va a ser el mismo material igual de bueno una freidora que os valga 60 euros que una que os valga 120. Es imposible. Al final es como la calidad de una ropa, si me compro algo de ropa, o de un móvil, entenderlo. Entonces, quieras que no, la calidad hay que pagarla. Si tú estás dispuesto a invertir ese dinero en una buena freidora de aire, te va a durar mucho tiempo más. Otra cosa que hay que tener en cuenta, que siempre lo explico, la potencia de la freidora de aire. Mirad, esta de 60 euros tiene 1200 de potencia. ¿Cómo lo ves, Lorena? Pues mal. ¿Por qué? Porque al final unas patatas fritas que de normal se hacen en 15-20 minutos, depende del grosor de la patata, os va a tardarse en hacer pues, unos 40 minutos y terminaréis que esa freidora de aire se meterá en un armario porque diréis, yo para hacer unas patatas fritas no me voy a pegar 40 minutos. Pues esa es la importancia de elegir una buena potencia en la freidora de aire. Y por otro lado, capacidad. Lorena, somos 4 en casa, ¿no? Lo que os decía, ¿qué capacidad tengo que comprar? Mirad, tenemos que tener en cuenta que una freidora de aire no es lo mismo que una freidora de aceite de toda la vida. Entonces, si son 4 litros, 4 litros va a valer para una persona justito. Mis padres, por ejemplo, tienen una, son 2 en casa,
Sí que es verdad que cuando van las niñas a comer, pues tiene que hacer a lo mejor varias tandas de patatas, pues ese es el ejemplo. Yo las freidoras de aire que tengo son de 6 litros, de 6,4, de 9, tengo varias, pero a partir de 6 litros. Somos 4, ya sabéis que somos 3 adultos, porque María, o sea, Daniela tiene 12 años, ya come como un adulto, y María, que va en el mismo camino, aunque tenga 5 años, también come bastante. Así que os recomiendo que si son 4 adultos, de 6 litros para arriba, pueden ser 6,5, 7 litros, y en el mercado las hay muy buenas. No solo Cosori, que es la marca con la que yo estoy cocinando desde hace tiempo, sino que yo cocino con Cecotec, las hay, si tenéis dudas, me lo escribís, que yo por privado los escribo, porque yo he recomendado muchas freidoras de aire de otras marcas, no solo Cosori, porque a mí Cosori no me paga, sino que he estado utilizando sus freidoras porque me gustan, y entonces como me gustan tanto el material como cocinan, potencia, capacidad y que se adapta a nuestras necesidades, os las he recomendado. Pero al final hay muchas marcas en el mercado, pero sobre todo hay que tener en cuenta que si yo, por ejemplo, somos 4 en casa, tiene que ser esa capacidad. ¿Por qué? Porque si cogéis una de 5 litros o así, os van a caber 2, 3 filetes. Para 2 personas, pues ya es justo. Entonces tendréis que hacer varias tandas o amontonar y los alimentos no se hacen igual, etcétera. Eso también os lo voy a explicar durante el vídeo. ¿Qué más? Lo tengo todo por aquí escrito, ¿vale? Consejo personal después de cocinar durante tanto tiempo con freidoras de aire. El cestillo, que sea cuadrado. ¿Por qué no redondo? Os lo podéis comprar, pero el redondo vais a perder capacidad. Mirad, si queréis, por ejemplo, hacer filetes, al final el filete es recto. Si tú lo tienes que encorvar, ya no queda bien. Si queréis hacer, no sé, napolitanas de jamón y queso, que en casa a Daniela sobre todo les encantan. La napolitana va a ser así, alargada. Vas a tener que desperdiciar los rincones del cestillo, en este caso el redondo. Así que, si me permitís el consejo, siempre el cestillo cuadrado. Y a la hora de limpiarlo, que creo que también lo tengo por aquí, sí, cestillo cuadrado, ya no solo porque se cocina mejor, sino porque al final a la hora de limpiarlo, mira, os voy a enseñar ¿vale? Un cestillo que sea así. Yo tuve la primera Cosori que salió al mercado, que es la de 5,5 litros, y tenía aquí una pestañita para extraer el cestillo. Ese cestillo perdía capacidad en lo que era la freidora de aire y después tenía un montón de recovecos. A la hora de limpiarlo era horroroso. Así que nada, aconsejable que tenga rejilla, el cestillo. Si quieres cocinar, si la rejilla, pues lo tienes fácil, y con la rejilla igual, ¿vale? O sea, cuadrado, porque se va a poder limpiar muchísimo mejor. Otra cosa, a la hora de limpiarlo, no sé si lo tengo apuntado más adelante, pero como ya ha salido el tema, os lo explico. A la hora de limpiarlo, las recomendaciones del fabricante nos pone que son, la mayoría, se pueden limpiar en el lavavajillas. Yo personalmente esto a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque al final en el lavavajillas utilizamos temperaturas más altas con el agua y productos más abrasivos o que pueden estropear a la larga más rápido la freidora de aire. Entonces, siempre recomiendo, se limpia súper fácil. Al final es, cuando termino de cocinar, importante, dejarla enfriar un poco, no echarle agua directamente, más que nada por el contraste de temperaturas de muy caliente al agua, que por mucho que salga caliente, pues puede levantar el teflón y los materiales, depende de cuál sea vuestra freidora de aire. Así que nada, dejamos enfriar un poquito y la limpiamos. ¿Con qué? Con un estropajo de estos de no raya, con el lavavajillas de siempre, y al final eso nos va a ayudar. Hago un inciso para explicar lo que me ha pasado. He grabado el vídeo a primera hora de la mañana y ahora pues lo estaba editando, viendo si me ha quedado algo de lo que me tenía apuntado, y a la mitad del vídeo pues me he dado cuenta que no tenía audio, así que una de las partes del vídeo pues la voy a volver a retomar. Y mirad, me había quedado en el tema de la limpieza, ¿vale? Del cestillo. Como os decía, los fabricantes pues os recomiendan que podéis limpiarlo perfectamente en el lavavajillas, tanto el cestillo como la rejilla, pero personalmente no lo recomiendo, porque al final lo que vamos a hacer limpiando la mano, que nada, tardamos nada, es alargar el tiempo de vida de la freidora de aire. Vale. A la hora de colocarla, ¿vale? Es importante, a la hora de adquirirla y comprar la freidora de aire, sepamos dónde la vamos a ubicar. Yo, por ejemplo, tengo
Siempre aquí tengo el cubre vitrocerámicas, que me lo veis siempre en los vídeos, y yo pongo aquí la freidora de aire justo debajo del tema de la campana extractora. Es muy importante que no lo pongáis directamente sobre la vitrocerámica, porque por algún descuido y algún error podéis provocar un problema bien gordo. Y mirad, a mi tía, por ejemplo, mi tía Loli, otro aparato de cocina, que es la olla GM, un día la puso encima de la vitro. No son de estas que pitan y te detectan, porque, por ejemplo, si yo pongo algo, me empieza a pitar la vitrocerámica, pero hay vitrocerámicas o inducciones que esto no ocurre. Puso y su hijo, mi primo, fue por detrás, lo encendió por error y se le quemó toda la parte de abajo de la olla GM, en este caso, otro pequeño electrodoméstico. Así que, consejito del día, ponerlo sobre una vitrocerámica, un cubre vitrocerámicas, o bien estas tablas que vienen con unas ruedecitas para poderlo mover durante la cocina y durante el proceso, pues lo vais moviendo, etcétera. Pero siempre sobre algo que tengáis seguro que no le va a ocurrir nada. Y a la hora de ubicarlo, comprarlo, tenéis que saber dónde la vais a poner y tener en cuenta que el fabricante nos recomienda que tenga por detrás un mínimo de unos 20 centímetros aproximadamente de distancia para esto. Mirad, la parte de atrás viene con esa rejilla de ventilación para que circule el aire, entonces no se nos estropee. Si, por ejemplo, estamos cocinando al lado de un mueble, se puede levantar por el vapor, etcétera. 20 centímetros y saber dónde la vais a ubicar en casa, pero sobre todo, importante, nunca ponerla sobre la vitrocerámica directamente. Otra duda que os surge muchísimo, y tengo un montón de comentarios en YouTube. ¿Qué recipientes puedo utilizar? Mirad, en resumen, todos aquellos que podáis utilizar en un horno convencional, lo vais a poder utilizar en la freidora de aire. A la hora de comprar, sean moldes desechables, de silicona, aluminio, pirex, de barro, tenéis que tener en cuenta que sean aptos para altas temperaturas. Pensar que por ejemplo, esta freidora de aire, que es la Turbo Blaze, llega a 230 grados. Pues si ese recipiente, en las instrucciones del fabricante, os deja que llegue a 230 grados de temperatura, por ejemplo, o más, podríais utilizarlo. Yo tengo de todo. Personalmente, la silicona, si no es una silicona buena, termina cogiendo sabor si la lavamos en el lavavajillas o de los lavavajillas habituales, y ese sabor después se transfiere en los alimentos. Yo la silicona no la utilizo por lo general, ya no me veréis utilizarlo en los vídeos. Utilizo papel de horno, papel que ahora os enseñaré porque también es otra duda que os surge, si lo utilizo perforado, si no utilizo perforado, desechables de aluminio. Mirad, esto los compro en el Mercadona si quiero hacer algo en salsita o si quiero, por ejemplo, molde para una tortilla de patatas que salga redonda. Después tengo estos que son perforados, ahora me detendré en qué utilizar en cada momento, y después tengo estos. Mirad, todos lo compro en Amazon, y en la descripción del vídeo yo os dejo dónde conseguirlo porque tengo mi tienda Amazon, que son mis imprescindibles en la cocina, y también, por ejemplo, podréis encontrar pues el aceitero que tanto os gusta, que es muy cómodo a la hora de dosificar el aceite, utilizarlo en la freidora de aire. Podéis utilizar los que venden en el súper que se desechan, que se tiran, o si os gusta un aceite en concreto que vosotros consumáis habitualmente, pues os compráis estos que son súper cómodos. ¿Qué más? Pues cositas así. Todo esto lo encontraréis en el enlace, en la descripción del vídeo siempre, que es todos los productos que tengo en mi tienda Amazon, y ahí los tengo ubicados. ¿Qué más? Pues eso, es importante que tengáis en cuenta qué tipo de recipientes, que además en mi canal de YouTube tengo un vídeo donde os explico todo. A la hora de sacar los alimentos de la rejilla, pinzas sobre todo de silicona para no rayar el tema del teflón y los materiales del cestillo, ¿vale? Otra pregunta que se repite muchísimo. ¿Tengo que precalentar la freidora de aire? Sí. En el 95% de los casos, sí. Depende, pues, de qué opciones o qué funciones vayamos a utilizar o qué recetas. Por ejemplo, a la hora de fermentar una masa, esta, por ejemplo, que la temperatura mínima de la freidora son 30 grados, yo puedo fermentar aquí masas de pizza, masas de pan, lo que sea. Y, por ejemplo, puedo hacer yogures. En esos casos, en esas funciones, no vamos a tener que precalentar la freidora de aire. O, por ejemplo, si vamos a hacer unas tostadas, un sándwich, que la temperatura es muy alta, la alcanza muy rápido, pues no tenemos que precalentar. No voy a necesitar 10 minutos para hacer una tostada. Lo metemos directamente sin precalentar y listo. Pero
en el 95% de los casos, igual que haríamos en el horno de poner a precalentar mientras que preparamos la receta, pues lo haríamos con la freidora de aire, ¿vale? Hay otros modelos, como por ejemplo la Dual Blaze, que en la mayoría de casos yo no precaliento, pero porque tiene esa función especial. Pero también os digo, si precalentáis, que también se puede, acelera el proceso de cocinado y se hace mucho más rápido. Vale, ahora me decís, vale Lorena, me he cogido la capacidad de 6 litros, ¿puedo meter a tope, llenar el cestillo a tope? Pues no. Al contrario de lo que haríamos con una freidora de aceite de toda la vida, que podéis llenar de patatas hasta arriba o nuggets o lo que sea, no. ¿Por qué? Podéis hacerlo, pero unas patatas que a lo mejor probablemente os duren en hacerse, yo qué sé, 15, 20 minutos, tardaríais en hacerse pues 40 minutos. ¿Por qué? Porque amontonáis, porque se necesita más tiempo, porque hay que menear el alimento a cada X más veces y es más engorroso. Es preferible hacer varias tandas o no llenarlo tanto. Por eso es importante, a la hora de decidir la freidora de aire, la capacidad que compramos, ¿vale? Eso, a más cantidad, pues más tiempo necesitarás. Es que lo tengo todo apuntadito, como os he dicho antes. ¿Se puede cocinar con líquidos? Otra pregunta que se repite muchísimo. Sí. Y os voy a decir, después de mi experiencia, después de tanto tiempo cocinando, he cocinado lentejas, he cocinado la fideuá, que se necesita caldo, he cocinado albóndigas, que al final le echamos caldito. Sí se puede recomendar, que no es recomendable, sí se puede cocinar, perdón, que no es recomendable hacerlo todos los días, pues también. ¿Pero por qué? Por la generación del vapor. Pero también os digo una cosa, y si os fijáis en las instrucciones del fabricante, depende de la freidora de aire, nos recomiendan en la primera limpieza, cuando nos llega a casa, quitar todos los plásticos, todos los cartones en los que vienen en embalaje y ponerle con agua, unos 2 deditos aproximadamente el cestillo, limón, también es recomendable, para quemar con una primera vez la freidora de aire y eliminar los olores y los restos de la fabricación. Entonces, sí que se puede cocinar con líquido, no hay que tenerle miedo, lo que pasa que, bueno, no es habitual hacerlo, pero sí que se puede, ¿vale? Papel, no papel, ¿vale? Por eso me he dejado aquí lo de los papeles. Papel le pongo, no le pongo, se lo pongo perforado, no se lo pongo. Mirad, yo tengo los dos, antiguamente solo tenía este, pero me he dado cuenta que depende de para qué preparaciones necesito que tenga agujeritos para que circule mejor el aire de la freidora de aire y se cocine mejor el alimento. Entonces, imaginar que queremos hacer unos filetes de pollo y queremos ese líquido que sueltan se vaya al fondo, porque si no se cocería, ¿vale? O si hacemos unos calamares, como hice el otro día, el agua que va soltando el calamar, al final si lo cocinas en ese propio jugo, se van a cocer, no se van a hacer a la plancha. Entonces utilizaríamos o bien directamente la rejilla, pero yo ¿qué pasa? Que para evitar que se ensucie en exceso, utilizo el papel perforado. ¿Que quiero utilizar y hacer albóndigas, por ejemplo, en salsa? Como acabo de hacer ahora mismo, que las tengo por aquí, he hecho albóndigas y una vez que las tenía, pues he hecho en el molde el tomate y se puede cocinar o bien aquí en un molde o bien directamente sin la rejilla. Lo importante que tenéis que tener en cuenta es vuestra experiencia y al final os daréis cuenta, con el paso del tiempo no le tenéis que tener miedo a cocinar y cuándo utilizarlo y cuándo no. Yo os voy dando consejos, pero me vais preguntando muchísimo. Entonces, la mayoría de veces utilizo papel, ¿pero para qué? Para no ensuciar en exceso la freidora y mantenerla pues más limpia todavía. Y depende de lo que hagáis, si va a soltar jugo, si queréis que la grasa se vaya al fondo, pues sin papel, con papel perforado o con papel normal. Espero que os haya quedado claro hasta ahí. Cualquier cosa, cualquier duda, si no ha salido en el vídeo y os queda en el tintero, si me ha quedado algo, me lo podéis poner en los comentarios y yo os contesto rápidamente. Venga, otra pregunta que me hacéis es, Lorena, vale, yo no tengo una freidora de aire que tenga doble resistencia como el otro modelo con el que cocino, o por ejemplo, no tengo ese modelo. Mirad, cualquier receta de las que cuelgo en el canal se pueden adaptar a cualquier marca y cualquier modelo de freidora de aire. Por ejemplo, las que he hecho en la Dual Blaze, que en la mayoría de los casos, como os decía, no he tenido que precalentar, ¿qué he hecho? Pues directamente tardará un poquito menos si la precalentáis vosotros. Y lo bueno que tienen las freidoras de aire es que en cualquier momento saco el cestillo,
veo cómo va la preparación y vuelvo a meter. ¿Qué diferencia hay? Que también me preguntáis. En una que tenga doble resistencia y otra que no tenga, como por ejemplo esta no tiene doble resistencia. Pues que probablemente a la mitad de la cocción le vais a tener que dar la vuelta. Aunque se hagan también un poquito por el otro lado, siempre quedan más blanquitos. Si conseguimos que no tapar la circulación del aire, por el otro lado también se cocinan, pero pues el acabado, que quede más crujiente, unas alitas de pollo o bien un hojaldre, siempre es bueno darle la vuelta. Pero cualquier receta que os cuelgo en el canal podéis adaptarla en tiempo y en temperatura a vuestro modelo o a vuestra marca de freidora de aire. Y después, por último, no quería dejar de pasar este vídeo sin comentar los errores más comunes que nos pueden ocurrir a la hora de utilizar la freidora de aire. Mirad, muchas veces a mí me ha pasado, aunque lleve mucho tiempo cocinando con este tipo de electrodomésticos, es poner a precalentar la freidora de aire con papel sin nada de peso encima. Es decir, si podemos a precalentar la freidora, esa circulación de aire hace que el papel, si no tiene nada de peso, se pueda volar hacia la resistencia y provocar un problema bastante gordo. Es más, algunas veces me ha olido a quemado y he dicho, madre mía, ¿por qué? Porque a lo mejor he hecho otra preparación, he dejado el papel, que no se ha ensuciado en exceso, depende de la receta, la he dejado dentro del cestillo y cuando he ido a hacer otra cosa se me ha olvidado que tenía el papel dentro y le he dado a precalentar sin mirarlo. Así que no os preocupéis porque no os ha pasado solo a vosotros, pero los errores más comunes que cometemos es ese. Por ejemplo, cuando vamos a cocinar un bizcocho, imaginaros que quiero hacer bizcocho, pero veo que se me está haciendo demasiado rápido por encima y está crudo por dentro. Lo podemos tapar con papel de aluminio, pero es muy importante que lo sujetemos súper bien para eso, para que durante la cocción no vaya hacia arriba y tengamos ese problema. O sea, que cualquier cosa que pongáis tiene que tener peso o esté bien sujeto a la freidora de aire, al cestillo, ¿vale? Y después, igual que haríamos con una olla o con una sartén, a la hora de limpiar la freidora, el cestillo, es muy importante que dejemos enfriar por completo, como os decía antes de limpiarla. Es decir, el contraste de temperatura de muy caliente cuando sale la freidora a el agua, que por mucho que esté caliente, el contraste de esa temperatura puede dañar los materiales de la freidora, en este caso el teflón, levantarlo y a la larga se nos pegaría los alimentos, igual que nos puede pasar en una sartén. Es decir, enfriamos un poquito, dejamos a temperatura ambiente un poquito antes de limpiar la freidora, que yo no sé si la tengo por ahí. Como acabo de cocinar las albóndigas, las estoy dejando enfriar. Ahora mismo ya cuando termine de grabaros el vídeo, pues ya puedo ponerme a limpiarla. Y como os decía antes, pues yo no recomiendo hacerlo en el lavavajillas y lo hago a mano, que es muy cómodo, muy fácil de limpiar y podemos mantener durante mucho más tiempo la freidora en buen estado. Así que nada, creo que no se me olvida nada. Si os ha quedado alguna duda en el aire, dejádmelo en los comentarios. Si os ha gustado este tipo de vídeo, pues también dejármelo. Espero que os pueda ayudar. Compartir este vídeo con quien creáis que puede ayudarle también porque empieza de nuevo con la freidora o tiene algún tipo de duda. Y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar ahí y os mando un saludo muy grande. Adiós.